Baisha pamba, eisha papeina, coina na ame ayu, vaina bueno mañana de ñande, programa mi pen, de programa entero de teba pen, o sea, era vagina faturado, hermano cuera, tienen un pastor Emilio Vázquez, peina, capital de la Chipa, coronel abogado departamento de Itapuegue. Más 595-985-162-975, Anaame, adorado hermano cuera, edición número 633. Aveña, me imagina, ñande, añinú, Pastor Sergio, en control de control, ya ponían de esta anga muy cuera, video, ya revisaban, mañana de, y que ya no está allí ya por el alto y en YouTube. YouTube y que ya muy hija toraja listo va y que imagina güey a Facebook y Emilio Vázquez a mí por andu ahí na ya le copa dos Facebook de predica en español no uno te hija Facebook Emilio Vázquez vende y que topa todo ahí lo vea predicar de español a guaraní jala y cuando se ve no solamente español ve repartijan allí de grupo reikiana Emilio Vázquez inyección de esperanza hoy algunos estudios de YouTube de español bueno más 595-985-162-975 línea personal Jaña Ame Pastor Sergio Ndiro ya como PMTI abrazo rompe espalda para temporalo hermano cuera imagina llegue Pastor Sergio ya ese ya upi ya hoñan de estudio cuera ya compartí y me Facebook YouTube y me Telegram y me sistema radio WhatsApp upi Hapeisha Messenger ja ñanden de moigo o gendulo y tal o revisa o investiga bueno hagan ahí sí ya envía también un pedacito de eco no, en Facebook no tengo estos documentos es ahí la publicando a veces algunos ahí la opine es como tipo documento tipo PDF mío la opise yo y la Facebook mío o sea que de tener alguna evidencia de las prédicas ya puedo imaginar de libre de hacer ese número enviar también por WhatsApp esa inamba poco más sí, ¿por qué no alzo en Facebook algunos documentos para que todo el mundo se entere? Y por eso, porque ahí la opine ahí, a pedir todos los amigos que tengo en Facebook se respeta también, me catú ya ayude. Yo me pongo una moa, o hendura una moa, o yo investiga y a humedad, pepejina, de acuerdo, esa es la o henduno en la Facebook hoy quiero ver la Facebook o henduno en la prédica directo yo como no mi punto eso la ya de cojaina alguna evidencia entonces yo tanto dice para yo PM a los amigos de Facebook y de YouTube directo pembo use ese teléfono ver la vende pregunta fuera aprende pedido o reputación lo que sea porque para escribir no puede canal vende hospital a lo mejor sea a veces anda todo país se anda a revisar y hoy día anda a revisar y otro día a revisar. Bueno, pechaina. Y bueno, hermano querido, recibí mensaje, llamada referente al tema de ayer del amor, de algunos matrimonios fingidos, iscuera o íncora esa. Impresionante, existe, hoy fuera de su voluntad, se le está dando consejos. Hay que ver el caso, hay casos y casos y eso bueno es matrimonio arreglado y cuera mía y la persona se siente aprisionada ya entero ya de consentimiento ya sea varón o mujer no es porque por conveniencia o porque le gusta o gustan de tú a ver porque pega con familia amigos de infancia así o sin de mentanas de cultura y pesa habrá cultura por ejemplo mi Amuité mi Oriente Medio fuera más o menos pesa para hoy aguantando más pero uno puede se trata de casarse con la persona a quien se ama y fuera pillaba y hay personas que según en el momento de la intimidad no se siente no hay placer porque
tiene trauma vaina, porque uno no se siente como esposa o esposo. Y hay problemas, no hay ganas de algo que yo tu Hugo hace. Hasta mina acá caso uniera en el bar o Michael y Moata. Allá de oye años hay jugo y palo y tal la por amor no llegó la homenda. Mamó, está teío ahí. Caso había sido que no es tanto así la cosa. Algunos a tu ya o por andú en qué caso uno puede, si se puede anular un matrimonio en el caso de que hubo matrimonio forzoso. Bueno, ahí sí hay pruebas. Me acuerdo pues en Bauer que tengo de firmar, pero delante del padre o bandas hay matrimonio amigo o amiga. Ese no es matrimonio. No sé si ahora si se firmó allá en el juzgado pues el tema. Ahí pues está el tema. Ahí y que está más parte judicial de escuela ver cuando hablan de prueba de que esa es comprobada. Ahí es tu una. Tiene que haber testigos. Si tiene que haber algo que demuestre que pues eso no es delante del padre no hay matrimonio, güey. Inclusive había propuesta de que si ese tipo de matrimonio, si es que todavía no hay familia y que tú llegues para ojola o de quererla y matrimonio, dentro del, aunque ya está documentado en el juzgado. Y te van a denunciar por abandono, no sé lo que sea. Pero si llega a un acuerdo amistoso, ¿vale? Donde inuya eso que ahí voy a poner en video con Inemena y pone arreglado, güey. Ay, nañe, sigo ese coico, pero bueno, ya hablen de pea en privado, vea, y que está la consejo y fuera. Bueno, ya antes pepete, vea, ese, y tu veas. Hay casos y casos. Hay que ver desde el principio en ella va. Bueno, pero con respecto a la cuestión de comentarios generar reacciones. Esa vaina va esa no instala en el blanco y no para eso. Ellos la ya deja esa vaina toda mañana o gapuja te va a echar todo tranquilo, pero hay algo oscuro ahí. Ahí va ahí, man. En el sentido de que no sé, yo me da utope, se le obligó, o sea, ¿qué pasó? En este caso no hay polifamilia, hay catupa o yo sé para allí porque es un matrimonio, es la tema. Delante del padre, donde no, es un matrimonio. Y si se firmó los documentos y eso, bueno, yo te aconsejaría que consulte a un abogado de confianza. Ella asesora, no sé si son varón o son mujer, pero hay meco caso. Si es pena, si hay algo que se tiene que denunciar, ¿por qué se te forzó a firmar un documento y más todavía de documentos fuera de tu voluntad, coacción ese papá o ese mamá? No, pegan gente. Ese consejo es que cada buen abogado, primero con toda confianza, ella ponen de investigación. Y en Bopuiti la campana va a ver porque ella asesora en documentar por nada, porque no sé si son mujeres o si son hombres y después la en un bar te vende y anga o año para ella abuela oye demostran va a ella y bárbaro hablando de que sea guri. Bueno 13 sabio no se, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Me preguntan si en este caso afecta también la doctrina y desde qué punto podría afectar doctrinalmente este pasaje de versículo 6 de 1 Corintios capítulo 13, cuando dice que no se goza de la injusticia y que solamente se goza de la verdad. Bueno, religiosamente o desde el punto de vista de religión, desde el punto de vista doctrinal, tiene que ver, sí. Y es a mí 13:6, fíjate, parece bien de transliteración, yo ya dejo algo, a ver.
No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Bueno, ¿qué sería lo injusto? Enseñar fuera de lo bíblico. Ander es juzgar al Todopoderoso, es juzgar al Mesías, es juzgar la palabra. Ora es juzgar la hermano con la congregación, pero ora en ahí. Entonces no es justo eso. En ese, de acuerdo a la pregunta y que tú ya eras así ahí. Y no es una demostración de amor al Padre. Ahora pillama la de Yahuijá, seguir y perenbo ejina pepe ya. Ese ya no es, ya no se puede considerar que uno está haciendo una obra por amor, porque vaya pero y cuando por una manda ahí verdad la de doctrina de ese ita entonces pero ahí se demuestra pero el amor al Padre y al prójimo. Pepe la tema. El que tú pea verla en de la desde ese punto. Ahora y cuando ve la verdad, ahora llegó sata allá. Pero donde era y cuando andas ahí verdad le pelaneía. Ahora de seguir en vos, no sé si vos mismo te amas así o si vos mismo tenés gozo. Hasta viola andere y cuama y nandas ahí, verdad, ahora en vos, la misma cosa. Ah, pegango poco allí, alguien, allá, ¿dónde más allí la mensajito y fuera nada. Bueno, había hoy otro, pegango la divorcio allí, o por andullí, seguro lo mitad, versículo 7, veje, y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. En este caso, para aclarar más el capítulo que veíamos estar el pastor y ya podemos ver estudio de divorcio fuera. En qué sentido, cómo es que la escritura o permitir la divorcio. Claro que hay divorcio, la escritura está permitido el divorcio escritural, bíblicamente hablando, pero tiene su condición, su cláusula, ella va a la divorcio o separación. Ahora, cuando dice todo lo sufre y ahí que le ande hipo o aina le ande menos cuñado, hipo o no, o sea, ande, bueno, el maltrato, ya sea verbal o físico, lo que sea, estás cuñado, como pecha para morir. Si ya están los varones que están teniendo su grupo de denuncian la violencia física de la esposa. Y la mujer tiene por ley lo tiene ellos su protección. Sí, es que hay violencia de ambas partes. Hoy la garroteros, o sea, hoy la mena garroteros, hoy la tembireco garrotera, y por lo menos. Ah, pero negativo, cuando dice soportar, todos lo sufren de y que de y jugar, en ese sentido no. Ese ya es agresión, ese ya es humillante, denigrante, y se y la de dignidad mía. De humillante, de cobaíne, maltratado, no porque se mena, no porque se mire, coto jugado y se. Acá, déjense de joder. Eso, cualquier agresión, güey, ahora ya es de Catui, es denunciable. Y para algo ya se cana, creo que fue en Primera de Corintios capítulo 5 y ahora. O si no voy a repetir paiteda a ver la temática. A ver, sí, el capítulo 5, un caso de inmoralidad juzgado era tema para y por ahí era que ya pobri dos audios más o menos. Allá para Sergio, dos audios de divorcio, causa de divorcio, en qué sentido se tiene que divorciar. Bueno, ya explica paite, güey. Todo con base bíblica, pues camina, ese le va a ayudar a usted. Háblalo por Andúes y ¿por qué va a haber divorcio si la misma Biblia dice que todos los tienen que sufrir? Pero en este caso no. Acá dice todos los sufren en el sentido de otra cosa. No en agresiones, ni en huepotí, humillaciones del cónyuge y demás. No, pero ya, cuando atenta contra tu vida y contra tu salud, ahí ya se caman de auxilio, socorro de SEMA, güey. En este caso no avala este versículo, está hablando del sufrimiento por la fe. Es más, todavía en tiempos de Pablo, hay persecuciones y perseguir su escuela, y morían muchos creyentes en el Mesías. Oye, torturar su escuela, oye, ya pilla los leones, comían cosas, pero eran autoridades que hacían eso.
Pero no, aprende ir de y nada, mena o nembireco que tan de tortura, tan en huepotija de que aguantar porque mena eso no es eso. Porque de hay juana va eso peor es, vio no era juña, igual un demo que te anden huepoti donde hay juan quinía, hoy te paine, hay un mía y nada de quinía, de hay juchu. No, totalmente salido de contexto, pea, amigo o amiga. Y no contradice el divorcio ese. Nada que ver, porque no está hablando de eso. Pareja de camina y que lleguen a la año de cada hija Torah, viajar eres camino capítulo 5 pero ahí en nace mando hay cuáles eran los versículos, pero ahí vas a encontrar dos estudios de en qué caso está el divorcio y la separación. Allí explica Paiteo, güey. Pero acá el 13:7 de Primera Corintios no contradice, todo lo sufre. Sufrir pana, entonces eres la divorcio, ¿no? No se trata de eso. Va, coño. Y es a mí, en el sentido de la fe referente al Mesías. Todo lo que el Mesías creyó, nosotros podemos creer. Todo lo que el Mesías enseñó, nosotros podemos creer. En ese sentido, güey. De la vengo pero apache y matrimonio. No sé qué onda, porque acá no te dice, a ver, y entonces si mi esposo o mi esposa miente o me mete los cuernos, yo le tengo que creer por amor. No se trata de eso, eso es otro tema. Debió rey cuadro en de traicionar. De igual en traicionar de con prueba, no, hay otra cosa, por eso le digo, camina a mi estudio, y ya pues. Ese adulterio y es infidelidad. Algunos como perdona, otros pues sí me algunos coco se llenan mongueta, güey, perdona una vez o ya pues llegué eso otra vez. A bebé chau, y se puede llegar al divorcio. Porque es adulterio, permite el divorcio. Pero acá no te está diciendo que porque vos le amas a ella o a él, la neinu, la nemena o la nembireco, lo mío tenemos bataguía. Y no, de ahí cuando pones y no tenemos bataguía, no, de aquí India, no, tampoco dice, no está hablando de eso. Está hablando de la fe, ¿verdad? Si vos le amas al Mesías, vas a creer lo que él creyó. Si vos le amas al Mesías, si vos le amas al Todopoderoso, vas a creer lo que él cree. Está hablando desde el punto de vista de fe. Si vos le amas al Todopoderoso, vas a creer lo que él habló. Misa ya eso, porque si no, pero apache tengo ya pues a veces preeminencia en el amor, hija bella como charla de matrimonio, lendo más. Y veo que hace falta eso, sea. Veo que hace falta realmente por las preguntas y la manifestación de que estamos teniendo. No se hace más esas charlas así cruda. Barete ponando y ya pues. Bueno, es a mí avanzando un poquito más en otros versículos. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Eso llevaron al matrimonio. Hay cosas que sí se puede soportar en el matrimonio. Hay cosas, algunos caracteres, pero le jodemos unas cuantas veces, te metió los cuernos unas cuantas veces, nembuepotimo, y timo neinerai, nembuesapajuma, déjate joder. Bueno, esa es la esto pues algunos usan y no, la Biblia pues, y es soportable, por eso que ya es otro programa, pues. En algunos casos se llega al feminicidio, o al revés, uno aguanta vela, te mira, y le clavó al aprovechado que allá, cosa que pasa, hay noticias de eso. Va, es verdad, uno ya se le teía na aguantar y no se escapatoria, y esa gente cuando se recibe, se ve más botante a aguantar. Dije, claro. Y hay congregaciones que se ven mandando, ya le cojan más detalles y respuesta, mensajes mía. O y a su la hospital, la imena, inclusive y po, porque lo que Dios a unión no lo separa el hombre cuera.
Eso todito explicamos, Penemanduaba. Cuidado con eso. La vida está primero, hermano. La integridad, la salvación y la integridad de la vida de la persona. Bueno, eh, esperar todo lo que tenga que ver con la fe y de la fe y del Padre con amor. Bueno, y todo, falta la charla matrimonial. No llegue ya por a su vez por lo menos. O no llegue, no, oye, ya ponamos, hay que ahondar la cosa. Ya lo profundo ya, añe sincerana y Celaya, pues allí acá me dicen si no hago charlas, no. Yo lo que hago es, si hay problema matrimonial, como hice la vez pasada, y hablamos la vez pasada, allá pues y grupo, donde entran los que están en crisis. Si es una familia, si es el esposo, la esposa, los hijos, bueno, y ahí en el grupo de cola niña mongueta y aclarar la cosa. Ucala, umisa y catuya, pues charla, umía, pues, pesa ya poco con ala, ella puede retocar mi una cosa porque hay por los charlas que tiene que ser prematrimonial, cuera mía. A upei o pau pepe. Pero qué pasa de lo que ya se casaron, 1, 2, 3 años por le mambando ya pues nunca más ti charla de contención de reconciliación de nada es mía. Cuita peso, ¿no? El famoso cursillo prematrimonial terminó todo. 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ya veo por Anduco y lo mitad. Quiere decir que los dones proféticos y el hablar en lengua tiene su límite. ¿Hasta cuándo sería? Porque no especifica. Primera de Corintios 13:8. Dice que cesarán el don de lengua y también la profecía. Bueno, el amor nunca dejará de ser, pero la profecía se acabarán. La Reina Valera. Cesarán las lenguas. A la ciencia, y no solamente profecías a don de lengua, a la ciencia, don de ciencia. Y bueno, son dones, sí. Oye, son dones que tienen una etapa. ¿Cuándo? Y esto van a terminar, va a dejar de ser definitivamente al término del periodo milenial. ¿Por qué? Porque en el periodo milenial todavía va a haber seres humanos de distintas razas y culturas, o sea, y yo creo que va a haber todavía dones de lengua. Y opao ve la periodo milenial, hoy ve la juicio final para la vida eterna después del juicio final. Yo creo que va a haber un solo lenguaje universal. Ni cotenima ya don de lengua, ni ningún don, porque ya según dice que el Todopoderoso va a ser todo en todo, o sea, el reinado del Todopoderoso. El periodo milenial va a ser el reinado de su Hijo todavía, con los resucitados, creyentes en el Mesías y transformados creyentes en el Mesías, según 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Pero ahorita esta persona para que esta gente haga tener paciencia mía, haga nacer y que ve vaya Dios Corintios capítulo 15. Ella explicada y nada porque ahorita personas y que esta en el reino, oye reina jamás y aricuera, y estas van a ser personas naturales, no transformadas. Porque es una mentira que se dice que todas las personas que no resucitan van a morir cuando venga el Mesías. Ese no es bíblico. No es así. Una mala interpretación lo hueve. Bueno, entonces sí, se refiere a los dones que tiene, pero imagínense, el amor va a estar en el periodo milenio. Hoy ya oí el amor allá, aunque es indígena, pero hoy. Hubo el Mesías, ahorita siempre el amor ahí, ahorita la yeja y siempre va a haber el amor.
juicio final o pariré en el reinado del Padre, va a perdurar el amor otra vez. Pero ahí sí ya los dones ya no va a hacer falta. El Padre va a hacer todo en todo. Primera de Corintios 15, 23 en adelante. El Mesías entregado a ver el reino y tú a ver. Bueno. Y es a mí. Miramos acá cómo vamos de tiempo. Bueno, 20 mil sin mina. Ya es a mí, a ver. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿A qué se refiere cuando venga lo perfecto? Bueno, lo que en parte conocemos son las profecías justamente. Y hay muchas partes de la profecía que se va a cumplir cuando venga lo perfecto del reinado. Cuando venga el Mesías. Pepe está y oye, aclara, hoy cosa anda y claro, por ahí ya robia, ya estaba yo ahí, pero no entiende pay. El reinado de diligencia, uno por ejemplo. Peñan de resurrección, ñan de va con qué cuerpo, va esa lo mismo de catuta ya, Pepe a ella experimentada, con añan de ella ñeta bíblicamente, allá ponen ya experimentar. O sea, lo que yo explico bíblicamente, ambos saben información de lo que dice la escritura, pero la experimentación es otra cosa. Información es una cosa y experimentación es otra cosa. Llega tú no informarla, va esa para la oicota, va esa para la uña, va esa para sucedeta, pero la experiencia vivida es otra. Venían de ya está más transformado, resucitado, pues ya pillata, ahí vamos a entender. Y hay muchas profecías que ahí se van a ir cumpliendo. Se pillaba. Bueno, ya terminó, tenemos ahí, ver, capítulo 13. Pues este ahí. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Verso 11. Ahorita ti forma más madura de entender las cosas. La mitad ahora con el entendimiento no de explicar yo la cosa pues estoy explicando profundamente porque no le coy capacidad de entender pao o esa pao o cumbu pao la explicación añandeña ahí espiritualmente etapa del niño hanga hoy cobre la resurrección usted ya que esta etapa de madurez ya entender pa te vetan me pillaba. Bueno, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora vemos por espejo. Resulta ser, hablo por andulo mitad. El espejo es una ilusión o se refiere a algo simbólico. No, el espejo es de mañana, una ilusión. De que mañana el espejo peja mañana es esa palandero va se anda hereta se mañana espejo penda chenda y che hereta vio. No, el espejo te muestra algo real o lo que apeco ella tenden en la ya esa mitad haga transliteración. Ahora vemos por espejo oscuramente, o sea, no llega por ahí el espejo no distingui por ahí la jovalo y mañana bomba. Ellos algo chenda y chena, o sea, algo falta ahí, no. Resulta ser que en tiempo de Pablo la espejo ahí coñan de ella de cuaishagua hago de coma plata lavado y fuera algo pesa ya químico pero en tiempo de Pablo como bronce o pa ombo verá ponar ahí ja upea doña mañana ja a veces no verá ponar y me oí yo pa colento no llego a ponar pero algo sí que hay que canallan hoy cosas cuando esa para poner la detalle lo que Pablo está diciendo es que hay muchas cosas que hoy no se puede entender ver con este ojo que tenemos porque es como si fuera que estamos mirando en ese espejo de bronce pero el día que hubo el Mesías el día que con la resurrección Pepe hasta las escamas o acto y de cuando o sea me va a venir en cuenta esa pa
a medida que vaya con verdades, te ya paga o allá la ñanderesa tapa. Allí imagina, mina o el Mesías, o hagan ante oígina. Voy con los mensajes y se me cayó los velos. Se me cayó la ficha de yo algo. Apague, mamina, y la Pepe hoy diciendo a pilla y agendulan de predica, entenderlo. Bueno, imagínense cuando viene el Mesías. Hay de transformación sobrenatural, venían de mente, eso venían de examen, pues ya es esa cosa más sorprendente. Y bueno, vamos a tener acceso a lo sobrenatural directo. No así con este cuerpo, ni de impedidas están, obstrucción, meme. Bueno, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Me preguntan, ¿acaso sin fe y la esperanza, el amor puede funcionar? En este caso dice, ahora permanece la fe, la esperanza y la fe. ¿Dónde ir? Do vale con la esperanza, do vale con la fe. Co anga yare co esperanza, yare co fe. Jaco tre aputebe. Tu seite y ven va a lambora porque hemos hecho. A ver, la de coño la amor, ¿de qué te sirve la esperanza? Si yo no tengo amor, a ver, y si se añeno lengua, añeno herea, amén, va a morir la senda. Entonces, vemos que el amor es lo más grande porque nos habilita a tener buena relación uno con otro. Y ahí en comunión con el Padre, esta posibilidad por los méritos de Yahushua, por los méritos del Mesías, por su sacrificio, que era por amor también, y por el perdón que recibimos por el amor del Padre, de tener vida eterna por amor. Para mí, otros son como complemento a ñande putioa, ombo tira ñande el amor y que todos ya sale la vida eterna. Bueno. Ya, ella entonces, ya terminaba ya en el capítulo 13. Lo más es más administrativo en forma personal o en pareja, no tanto hoy en los programas. Porque esta timba, oye, toca a ya responder a algunos en privado, le pregunta cuera, porque son preguntas muy íntimas, muy personales. Y yo necesito también, si está de acuerdo alguno su cónyuge, que participe en lo que va a ser esta charla que vamos a estar organizando con lo que quieren en su WhatsApp, porque hay cosas que se tiene que aclarar. Por ejemplo, uno ya pita PMB tiene que es un problema que, por ejemplo, de intimidad. Yo hay juicio, pero en el momento de tener intimidad hay problemas. Y cuenta ahí qué es lo que entonces hay pero hay que están los dondi y después buscar otra ayuda más si es posible, pero por lo menos hay cosas que se puede solucionar acá. Hay cosas que hay que santificar algunas cosas ahí. Por ejemplo, son esos los problemas que están surgiendo ahora. Y que diga tú con programa ya es, porque ya tratan con las personas. Bueno, veces llamamos a ella, pues a Opa, veamos capítulo 13 de Primera de Corintios. Y que está lo estamos ya, no hay nada hablar en lengua. Muy bueno, ya recogí el programa Jerafina acá, atorado hermano cuera Jaupebe, y cumbita Primera de Corintios capítulo 13, shalom, bendiciones, hasta mañana, mante.